vamos a tener una palabrita de oración y entonces vamos a salir más o menos dentro de unos 45 minutos para darnos suficiente tiempo para comer. ¿A qué hora es la cena? ¿A las 5:30? ¿Ah? ¿A las 5:15? Bueno, vamos a terminar a buena hora para que podamos ir a echarnos una siestecita antes de la cena. Ok, oremos. Oremos. Padre, al reanudar esta actividad, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Al estudiar algunos aspectos en cuanto al santuario, pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la importancia de esta doctrina para nuestra iglesia. Gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo una serie de temas que están en ese MP3 que les mencioné esta mañana. En inglés se llama Catching Up to Jesus. Es una serie sobre los pasos que toma Jesús a través del santuario. Una descripción de su obra en el santuario, las diferentes fases o aspectos de su obra. Y en los 45 minutos que tenemos esta tarde, quiero darles una síntesis de esa serie de temas que considero ser supremamente importantes. Vamos a movernos con Cristo a través del santuario en los diferentes aspectos de su obra. Ahora yo voy a pintar aquí. Yo voy a pintar con mis talentos limitados de pintor un santuario sí, para entenderlo tiene que usar la imaginación. Esta es una mesa y voy a poner aquí 12. Aquí en el sur estaba el candelabro, aquí estaba el altar de incienso y entonces en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y entonces aquí en el atrio estaba el altar del sacrificio y entonces estaba el lavacro. Y alrededor del santuario estaba lógicamente el campamento. Había tres tribus. Ese es más o menos un diagrama del santuario. Ahora, lo que quiero enfatizar es que, y dicho sea de paso, la entrada al santuario quedaba al oriente. ¿Saben por qué quedaba al oriente? O sea, se quedaba al este. Cuando la gente adoraba hacia el santuario, ¿en qué localidad estaba el sol? A su espalda. Todas las naciones paganas adoraban con el rostro hacia el sol. Pero Dios hizo el santuario de tal manera que cuando adoraran hacia el santuario, el sol estuviera a sus espaldas. Y en Ezequiel 8:16 dice que en esa época la gente estaba con su rostro encorvados adorando al sol. Es decir, adorar al sol es darle la espalda a Jehová. Y adorar el domingo también es darle la espalda a Jehová, porque Dios ha escogido el sábado como su día de reposo. Ahora, la primera obra de Jesús en el santuario es cuando Jesús se presentaba, o cuando, vamos a hablar primero del santuario y luego vamos a aplicárselo a Jesús, se presentaba un sacerdote y el sacerdote no podía tener defecto. Era un sacerdote sin defecto. Ahora, cuando decimos sin defecto no significa que nunca pecó. Físicamente no podía tener un defecto. No podía estar cicatrizado, no le podía faltar un dedo. Tenía que ser físicamente sin mancha y sin mácula. Y entonces él traía también un cordero también sin mancha y sin mácula.
Ahora, ¿por qué razón el sumo sacerdote o el sacerdote tenía que ser sin mancha y el cordero también tenía que examinarlo para darse cuenta que no tenía mancha? Es porque el sacerdote y el cordero ambos representaban a Cristo Jesús. En el servicio del santuario en el Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos que apuntaban hacia Jesús. Se necesitaba un sacerdote y se necesitaba una víctima. Pero en el caso de Jesús, Jesús reúne en sí mismo ambos aspectos, porque Jesús oficia su propio sacrificio. Dice en el libro de Hebreos que se ofreció a sí mismo. Es el sacerdote y la víctima también. Es el sacerdote perfecto y la víctima perfecta. Porque él oficia su propio sacrificio. Se ofrece o se da a sí mismo, como dice en el libro de Hebreos. Así que la primera obra de Cristo es Jesucristo como un cordero perfecto. Un cordero perfecto. Fíjense que aún antes de morir, el cordero tenía que ser ¿qué? Que ser perfecto. A veces enfatizamos tanto la muerte del cordero que nos olvidamos que antes que el cordero muriera, el cordero tenía que ser perfecto y sin defecto. ¿Sabe lo que representa el cordero perfecto y sin defecto antes de morir? Representa la vida perfecta de Jesús. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta como el Cordero de Dios antes de que pudiera ofrecer su vida en sacrificio. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es decir, cuando Jesús iba a desempeñar esta obra, ¿hubo gran publicidad? Sí, todos los ojos debían estar dirigidos ¿a quién? Dirigidos al Señor Jesús. Cuando Jesús se fue a bautizar, imagínense que vino sobre él el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Es decir, todo el mundo estaba observando y escucharon la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Y toda Jerusalén estaba conmovida por el mensaje de Juan. Sabían que Juan había sido llamado para preparar el camino para el Mesías. Yo pregunto, ¿entendió Juan qué clase de cordero iba a ser Jesús? ¿Entendía Juan que Jesús iba a ser el cordero que iba a ir a la cruz, iba a morir en el Calvario? No, no lo entendió. Predicó a Jesús como el Cordero de Dios, pero no entendía en qué sentido Jesús era el Cordero de Dios. Y por lo tanto, Juan quedó severamente ¿qué? Chasqueado. ¿Están conmigo o no? Es decir, cuando Jesús comienza su obra en el santuario, hay un gran chasco, el chasco de Juan. Yo pregunto, ¿Juan fue un mensajero de Dios? Sí. ¿Entendió lo que estaba predicando? No, pero lo predicó igual. Y como no entendía lo que estaba predicando, quedó ¿qué? Chasqueado. ¿Y quedó chasqueado para siempre o después entendió en qué sentido era Jesús el Cordero? Después de que Jesús se presentó como el Cordero perfecto, entonces en la cárcel, la sierva de Dios dice que Juan empezó a estudiar algunas profecías que se le habían pasado por alto, como Isaías 61. Y dice, yo no entendía plenamente mi propia predicación. Yo pensaba que él iba a ser un rey que se iba a sentar en el trono de Jerusalén, destruir a los romanos y favorecer a los judíos. Esa no es la clase de cordero que es él. Es decir, estudió las profecías después de estar chasqueado en la cárcel y Dios le explicó esas profecías y como resultado la sierva de Dios dice que Juan comprendió y murió en paz. Ahora, el segundo aspecto de la obra de Jesús, o el segundo aspecto en la obra del santuario, era la muerte del Cordero Perfecto. La muerte del Cordero Perfecto. ¿Qué representaba la muerte del Cordero Perfecto? ¿Representó la muerte de quién? La muerte de Cristo Jesús. Ahora yo quiero preguntarles, cuando Jesús estaba a punto de morir, ¿hubo gran publicidad?
¿Qué evento le dio publicidad a la crucifixión de Jesús? La entrada triunfal a Jerusalén. ¿Fue un evento muy publicitario? Claro que sí. ¿Quién preparó ese evento? ¿Quién fue el que mandó a los discípulos a buscar el asna? Jesús. ¿Sabía Jesús que los reyes se sentaban sobre los asnos? Claro que lo sabía. ¿Permitió Jesús que la gente echara palmeras y decía, ¡Hosana al rey! ¿Permitió Jesús? No solamente lo permitió, sino que lo preparó. La gente entendía qué estaba hablando. La gente entendía qué clase de rey iba a ser Jesús. En ningún sentido de la palabra entendían qué clase de rey iba a ser Jesús. Ellos estaban seguros que Jesús se iba a sentar en el trono en Jerusalén, iba a destruir a los romanos, iba a favorecer a la nación judía. Esa era su comprensión y por eso estaban aclamándolo como rey. Y Jesús preparó el evento mandando a traer el asna y permitió que lo aclamaran como rey, sabiendo que ellos no entendían qué clase de rey iba a ser. ¿Cómo podía Jesús ser un partícipe de un engaño tal? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Menos de una semana más tarde, toda esa gente que había aclamado a Jesús como rey, lo había desamparado. Y algunos estaban exclamando, crucifícale, crucifícale. Porque no se había materializado su comprensión de las profecías. Habían entendido mal, escuchen bien, tenían bien el tiempo, pero tenían equivocado el evento. Yo pregunto, ¿qué profecía bíblica se iba a cumplir cuando Jesús muriera en la cruz? ¿Saben ustedes que la Biblia daba el mes, el día y el año de la muerte de Jesús? La profecía de las 70 semanas daba el año. Entonces, a la mitad de la última semana será quitada la vida al Mesías. Ese es el año. Y la Pascua daba el mes y el día. El día 14 de Nisan. Es decir, ellos tenían correcto el mes, el día y el año, pero están equivocados en cuanto al evento que se iba a realizar. Y por lo tanto, entendiendo mal la clase de reino que iba a establecer Jesús, quedaron severamente ¿qué? Chasqueados. Yo pregunto, ¿el chasco de 1844 es único en su género? ¿Sabe lo que dicen los protestantes? Dicen, la iglesia adventista no puede ser la verdadera porque comenzó con un chasco. Entonces, si es el caso, ningún movimiento de Jesús en el santuario puede ser de Dios, porque cada movimiento de Jesús resulta en un chasco. Ahora yo pregunto, después del chasco, ¿los apóstoles empezaron a estudiar las profecías que habían entendido mal? Sí, ustedes pueden leer, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, dice que Jesús los alcanzó a los dos discípulos que iban en camino a Emaús, y dice, comenzando con Moisés y de todos los profetas, declarábale en todas las escrituras lo que de él decían. Y los dos discípulos que habían estado chasqueados solo unos momentos antes, nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y Jesús les abre las escrituras. Y entonces, cuando Jesús finalmente llegan a Emaús y Jesús regresa al aposento alto, donde están los discípulos, los dos discípulos de Emaús, cuando vienen corriendo a Jerusalén, dicen, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos abría las escrituras. Ahora sí entendemos, dice. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que en la iglesia de Cristo siempre está un paso atrasado. Jesús se mueve y su iglesia no entiende lo que está haciendo. Pero Jesús dice, igual me muevo y algún día me alcanza. ¿Por qué tenía Jesús que moverse? Escuchen bien. ¿Había una fecha exacta para el bautismo de Jesús? ¿Sí o no? La profecía de las 70 semanas marcaba el momento cuando Jesús tenía que ser bautizado, en el otoño del año 27. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a decir, no, porque Juan el Bautista no entiende bien lo que yo voy a hacer, no entiende qué clase de cordero soy yo, me voy a esperar. No, porque había un calendario de eventos.
Jesús tenía que ser bautizado en la fecha. Y él dice, aunque la gente no entiende ahora qué clase de cordero soy yo, más adelante me van a cansar. Lo mismo la entrada triunfal. Era importante que todos los ojos se enfocaran en Jesús cuando iba a morir en Jerusalén, aun cuando comprendieran mal. Claro que sí. Jesús dice, bueno, yo tengo que cumplir una profecía. El día, el mes y el año está establecido. Yo no me puedo ponerse a decir, no, ellos no entienden qué clase, que yo voy a morir en la cruz. Ellos creen que yo soy un rey de gloria. Esperémonos un poco hasta que entiendan. No. Jesús dice, bueno, ellos no me han alcanzado, yo lo hago y entonces después yo los alcanzo y les explico. I get it now. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Así que cuando Jesús resucita, le explica las profecías a los discípulos en camino de Emaús y luego se encuentra con los discípulos, el resto de los apóstoles en el aposento alto, menos Judas que se había suicidado, pero se encuentra con los otros discípulos y dice que les mostró en Moisés y en todos los profetas y en los salmos las cosas que de él decían. Y los discípulos cuando vieron eso dicen, pero si nosotros somos unos torpes. ¿Cómo no vimos Isaías 53? Donde fue llevado como oveja al matadero. ¿Y cómo es que no entendimos el sistema de sacrificio del santuario si los corderos los mataban? Y si este es el cordero tenía que morir. Dice, ahora entendemos qué clase de rey es este. Tenía que ser un rey sufriente antes de ser un rey de gloria. Y por lo tanto, después del chasco, alcanzan a Jesús y están caminando con él. Siguiente acto de Jesús es entrar al lugar santo para comenzar su obra intercesora. ¿Y cuándo es que Jesús entró al lugar santo para comenzar su obra intercesora? ¿En el día de qué? Del Pentecostés. ¿Saben que en el día del Pentecostés fue que Jesús comenzó su obra intercesora? Empezó como sacerdote en el santuario para recibir las oraciones de su pueblo, para entonces ellos recibir oficialmente el regalo, recibir perdón de los pecados. Fue en el día del Pentecostés cuando eso sucedió. Ahora, ustedes recuerdan que los discípulos de Jesús estaban reunidos con el Señor Jesús. Esto fue inmediatamente antes de la ascensión. ¿Y qué le dicen los discípulos a Jesús? Le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Todavía no entendían que iba a ser Jesús en el lugar santo. ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, vayan a Jerusalén y espérense y recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y luego, fíjense qué chasco se llevan. Le están preguntando a Jesús si va a establecer el reino y Jesús lo que hace es irse. ¡Wow! Quedan chasqueadísimos, tristes. Hasta que Jesús desaparece, están viendo allá, se está yendo. Aunque Él les había dicho que se iba a ir. Y les había dicho qué iba a hacer. Lo pueden encontrar en Lucas 24. Les había dicho, yo me voy al Padre, les voy a mandar el Espíritu Santo. Lo había dicho durante 40 días. Pero eran torpes de entendimiento. Y Jesús tenía que empezar su obra el día del Pentecostés, porque la fiesta judía decía que 50 días después de las primicias tenía que empezar su obra intercesora. Pero su pueblo no lo alcanzó. Entonces Jesús dice, no hay problema, yo sigo adelante, yo me voy y sigo adelante, después me alcanza. Y por 10 días antes del día del Pentecostés, Pedro y los discípulos se sientan y empiezan a estudiar las profecías que no entendieron. ¿Por qué se fue? Dicen ellos. ¿Por qué razón no estableció el reino a Israel como nosotros pensamos? Empezaron a estudiar. Y cuando vino el día del Pentecostés, ya el apóstol Pedro tenía una comprensión cabal de lo que Jesús había ido a hacer al santuario. Ustedes leen su sermón en Hechos, el capítulo 2, van a encontrar que Pedro había estudiado las profecías después del chasco de Jesús, haberse ido, en vez de establecer el reino, ahora Pedro entiende y predica su tremendo sermón en el día del Pentecostés.
Y dice, lo que pasa es que Jesús ahora es intercesor y nosotros podemos ir ahora a llevar nuestros pecados allá para que los pecados reciban perdón porque Él ya pagó. Ahora podemos recibir el pago que Él hizo. Él es el Salvador de Israel ahora y podemos recibir perdón de pecados. Y predicó ese sermón en el día del Pentecostés. Y la Biblia dice que ese día 3,000 clientes fueron a Jesús en el santuario llevándole sus pecados. Y recibieron ellos también el don del Espíritu Santo. Es el mismo proceso otra vez. El pueblo siempre anda un paso atrás. Ahora llegamos al año 1844. Vaya, la iglesia adventista es una falsa iglesia, dice la gente, porque se originó con un chasco. Entonces el Pentecostés fue también falso. Y la muerte de Jesús también, porque la gente entendió mal y sufrió un chasco, tampoco era de Dios. Y cuando Juan el Bautista predicó y entendió mal, su mensaje tampoco era de Dios. Es absurdo. Nada más porque la gente no entiende, no significa que no es de Dios. Los mileritas predicaron que Jesús venía, primero en 1843 y luego el 22 de octubre de 1844. Ellos lo predicaron. ¿Estaban equivocados en cuanto al evento, sí o no? ¿Estaban equivocados en cuanto al evento que se iba a realizar? Sí. ¿Estaban correctos en cuanto a la fecha? Sí, señor. ¿Qué clase de rey estaban esperando ellos? Estaban esperando que Jesús viniera en su segunda venida, destruyera el mundo, hiciera cielo nuevo y tierra nueva, y entonces ellos disfrutaran de la eternidad. ¿Pero qué pasó? El 22 de octubre de 1844, el mensaje que ellos habían predicado no se realizó. Yo pregunto, ¿comprendieron mal el mensaje que estaban predicando? Sí. Los de la entrada triunfal también no entendían bien el mensaje que estaban predicando en cuanto a qué clase de rey era Jesús. Claro que sí. No entendieron y por lo tanto cuando vino el 22 de octubre de 1844, ¿qué sufrió toda esa gente? Sufrieron un terrible chasco. Y ese chasco se da a ver en la famosa profecía de Apocalipsis, el capítulo 10. La profecía del librito. Es el mismo libro que habla Daniel, donde dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, el librito será abierto, muchos correrán de aquí para allá, el libro va a ser abierto y el conocimiento, la ciencia de la profecía de este librito se va a aumentar. Y ellos, bueno, cuando antes de 1844, este ángel desciende ahora con este libro abierto en la mano de Apocalipsis 10, el mismo librito, ahora empiezan a estudiar las profecías. ¡Wow! Ahora entendemos la profecía de los 2300 días. Jesús viene el 22 de octubre de 1844. Esa experiencia fue muy dulce para ellos. Se comieron el librito. Anhelaban que Jesús viniera. Pero ¿qué pasó cuando Jesús no vino? Cuando Jesús no vino, el pueblo sufrió un terrible ¿qué? Un terrible chasco. Yo pregunto, después del chasco, los pioneros se sentaron otra vez a estudiar la Biblia para ver a dónde se habían equivocado. Sí, señor. Por ejemplo, estudiaron de nuevo la profecía de Daniel 7. Que Guillermo Miller decía, donde dice que el Hijo del Hombre viene en las nubes. Y dice, esa es la segunda venida. Lo único es que no tuvo cuidado en su lectura. Porque ahí no dice que el Hijo del Hombre venía en las nubes a la tierra, sino que dice que iba en las nubes al anciano de grande edad para hacer la obra de juicio. Y empezaron a estudiar y dijeron, de verdad, que ahí no dice que iba a venir a la tierra, ahí dice que iba a entrar a la presencia de su Padre para desempeñar el juicio, para entonces heredar su reino, porque solamente entonces sabría quiénes son los súbditos de su reino. Habiendo hecho el juicio, ya sabe quiénes son los súbditos de su reino, y su reino está ya compuesto de la gente que ha juzgado.
Estudiaron otra profecía, la parábola de Jesús, donde dice a sus discípulos: ustedes estén preparados para cuando el esposo regrese de las bodas. Ellos habían pensado que la boda era cuando Cristo viniera a la tierra a casarse con su pueblo. Pero ahí dice que cuando regrese de las bodas, ellos dijeron: entonces la boda de Jesús se casa en el cielo antes de venir. En Lucas 12 dice claramente eso. Y empezaron a estudiar todas estas profecías. Dijeron: no, pero si nos equivocamos nosotros de evento. La fecha estaba bien, pero nos equivocamos en cuanto a lo que Jesús iba a hacer. Ahora, ¿ustedes creen que hubiera sido sabio para Jesús decir: bueno, mi pueblo no sabe qué es lo que yo voy a hacer, así que en vez de yo meterme al lugar santísimo ahora, yo voy a esperar hasta que ellos entiendan? No, porque había una fecha exacta en que Jesús tenía que entrar al lugar santísimo. El día de expiación, al concluir los 2300 días. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? 1844 no es único en su género. Pasó 3 veces antes. Hubo chascos, porque la gente no entendía lo que estaba predicando. Después del hecho, estudian las profecías y ahora sí entendemos, y alcanzan a Jesús. 1844, repito, no es único en su género. En realidad es uno de 4 chascos que tenemos cada vez que Jesús se mueve. El pueblo no entiende, pero después que Jesús empieza su obra, entonces el pueblo entiende. Ahora necesitamos ir al siguiente paso. En 1844 el Señor Jesucristo comenzó el juicio de los muertos. Pero muy pronto, y nadie sabe cuán pronto, el Señor Jesucristo va a comenzar el juicio de los vivos. ¿De acuerdo? Va a comenzar el juicio de los vivos. ¿Saben qué es lo que va a marcar el juicio de los vivos? Va a haber gran publicidad en la tierra anunciando que el juicio de los vivos ha llegado. Yo pregunto, ¿con Juan el Bautista hubo gran publicidad en cuanto a Jesús presentándose como Cordero? Sí. Cuando Jesús iba a morir, ¿hubo gran publicidad inmediatamente antes de su muerte? Sí. En el día del Pentecostés, ¿hubo gran publicidad en esa fiesta cuando todos debían ir a Jerusalén en cuanto a lo que Jesús iba a hacer? Claro que sí. 1844, el movimiento milenista, ¿hubo gran publicidad en cuanto a algo grande que iba a suceder? Claro que sí. ¿Ustedes creen que cuando va a comenzar el juicio de los vivos va a haber gran publicidad en algún evento en la tierra? Claro que sí. ¿Y saben cuál evento es ese? Cuando desciende el 4º ángel de Apocalipsis 18. Donde dice que desciende un ángel poderoso del cielo, teniendo gran poder, y dice: y toda la tierra fue ¿qué? Alumbrada de su gloria. Y luego, ¿qué hace ese ángel? El ángel proclama que Babilonia ha caído y llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Escuchen bien, cuando ese mensaje se esté dando en el planeta Tierra, nosotros sabremos a ciencia cierta que el juicio de los vivos ha iniciado en el cielo. No podemos poner una fecha, pero ese será el anuncio terrenal del evento celestial. Y quiero que decirles algo, que para ese tiempo la iglesia tiene que haber alcanzado a Jesús. Porque una vez que se cierre la puerta de la gracia, ya nadie podrá alcanzarlo. ¿Están conmigo? Es vital esto. Los primeros 4 pasos todavía había opción cuando pasaba el evento, pero cuando termine el juicio de los vivos ya no hay opción. Si no alcanzaste a Jesús, ya te quedaste por fuera. Y luego entonces viene el momento, cuando termina el juicio de los vivos, en que Jesús ahora cierra el servicio del santuario, cierra la puerta de la gracia y se cambia sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí hay varias funciones de Jesús en el santuario. Primero está Jesús como Cordero perfecto.
Luego está Jesús como cordero que muere. Es decir, que el atrio tiene que ver con Jesús como sacrificio. En el lugar santo tenemos a Jesús como intercesor, a base de su sacrificio. En el lugar santísimo tenemos a Jesús como ¿qué? Como juez. Y cuando termine su obra como juez, ¿cuál función desempeñará Jesús? Jesús vendrá como rey. Una persona una vez me dijo, para que se fijen otra vez cómo Elena White tenía razón, me dijo, la hermana White dice que Jesús se va a cambiar sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales, y eso marca el cierre de la puerta de la gracia, cuando se quita sus vestiduras de sacerdote y se viste como rey. Dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Wow, y de verdad, como decimos en Colombia, me corchó. Porque en verdad yo no podía pensar de ningún versículo de la Biblia que dijera que Jesús se iba a cambiar la ropa de sacerdote y no iba a interceder más y se iba a poner su vestidura como rey. Hasta un día estaba sentado yo y me pongo a pensar y digo, oye, en Hebreos dice que Jesús ahora está vestido como sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Que Jesús ahora está en el santuario vestido como sumo sacerdote. Pero entonces leí Apocalipsis 19 y dice, pero en Apocalipsis 19 dice que cuando venga, viene vestido como rey de reyes y señor de señores. Así que antes de eso tiene que haberse cambiado. La viejita tenía razón. Lo que pasa es que no pensamos. ¿Sabe cuál? Con el espíritu de profecía lo que pasa es que nosotros no pensamos. Por ejemplo, la hermana White dice que la serpiente volaba antes de que tentara a Eva. Digo, ¿qué idea tan descabellada? Una serpiente que vuela. ¿Quién ha oído de eso? En primer lugar, ¿saben ustedes que en las cuevas de Egipto, en donde están los jeroglíficos y en otras naciones antiguas, pintan serpientes con alas? Quiere decir que eso va a una memoria original. En segundo lugar, si tan solo usamos un poquito nuestro poder de razonar, cuando la serpiente fue usada por Satanás como su medium o como su instrumento, Dios le dijo a la serpiente, de ahora en adelante te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Si ya se estaba arrastrando y comiendo polvo, eso no hubiera sido ningún castigo. ¿Verdad? Tiene que ser que antes no se estaba arrastrando y comiendo polvo, porque si ya se estaba arrastrando y comiendo polvo, eso no hubiera sido ningún castigo. Así que es perfectamente razonable lo que dice Elena G. White. Por ejemplo, Elena White también dice que Dios, que el huerto del Edén fue un trasplante del cielo a la tierra. Era un pedazo del cielo en la tierra. Y dice que antes del diluvio, ese pedacito del cielo en la tierra fue llevado al cielo de regreso. Y por mucho tiempo yo me pregunté, ¿dónde dirá la Biblia que el huerto del Edén estaba en el cielo antes de estar en la tierra, cuando Dios lo trasplantó acá? ¿Y dónde dirá la Biblia que ese huerto del Edén va a ser restaurado de nuevo? Y entonces un día estaba leyendo en Ezequiel 28, donde hablando de Lucifer dice, antes de su caída, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y eso está hablando no después de antes de la caída, léanlo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, si Lucifer antes de caer en el pecado, estuvo en el Edén, el huerto de Dios, porque dice Edén, huerto de Dios, entonces el huerto de Dios tiene que haber estado en el cielo, porque ahí era que vivía Lucifer. Y de que el huerto del Edén haya sido quitado de la tierra para ser llevado al cielo, tiene perfecta lógica, porque si ustedes leen el libro de Apocalipsis, ahí habla del mismo árbol de vida y el río que estaba en el huerto del Edén originalmente. Es decir, Dios va a restaurar aquello que existió en el huerto del Edén originalmente. Dime. Entonces en la creación no fue creado el huerto del Edén, o sea, todo fue en la El huerto del Edén. y después el huerto del Edén fue Sí, Dios trajo el huerto del Edén y lo puso ahí. cuando ya está todo
Exacto. Y por esa razón es que Dios, el huerto del Edén era un lugar especial en la tierra. Toda la tierra no era un huerto del Edén. El huerto del Edén era un lugar especial en la tierra. Y eso lo sabemos porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén a la tierra y fueron colocados querubines a la entrada del huerto del Edén. Obviamente el huerto del Edén estaba cerrado por un muro, como la santa ciudad Nueva Jerusalén está encerrada por un muro. Muy interesante. Ahora, eso es un desvío, ¿verdad? Pero es para mostrarles que lo que dice la hermana White no es tan descabellado, no es tan ridículo. Si tan solo pensamos y buscamos en las Escrituras, estas cosas las vamos a encontrar. La hermana White no dice nada que no esté en la Biblia. Si lo buscamos, lo que pasa es que somos demasiado flojos para buscarlo. Lo queremos todo así masticadito. Pero hay que buscar, la Biblia, Jesús no dijo leer las Escrituras, dijo escudriñar las Escrituras. Así que Jesús se cambia sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales, se cierra el lugar santísimo. Ya no es más sacerdote. ¿Y ahora qué viene como resultado? Antes de que Cristo venga, viene el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Durante ese tiempo tendremos que vivir ¿cómo? Sin intercesor. ¿Por qué tendremos que vivir sin intercesor? Porque Jesús se quitó las vestiduras sacerdotales. ¿Estamos bien? Y algunos se asustan. El problema es que nosotros a veces lo que hacemos es tratar de asustar a la gente para que sirvan a Dios. Justificación por el temor. Righteousness by fear. Decimos, oh, Dios te va a dejar solo aquí. Escuchen bien. El Espíritu Santo se va a retirar no para los justos, sino para los impíos. Los justos ya no van a necesitar intercesor. Los impíos que habrán tomado su decisión final no tendrán intercesor, porque ya habrán tomado su decisión final de rechazar a Jesús. Miren, si el Señor Jesucristo abandonara el planeta Tierra, durante el tiempo de angustia no sobreviviría nadie. Jesús todavía estará aquí con su pueblo durante el tiempo de angustia, protegiéndolo. O es que ustedes conocen ese texto que dice, donde dice Jesús, he aquí estoy con vosotros hasta el fin del cierre de la gracia. Dice, he aquí estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hello. ¿Qué parte de eso no entienden? Hasta el fin del mundo va a estar Jesús aquí con su pueblo. Será terrible para los impíos porque ellos quedarán desamparados. Y luego entonces vendrá Cristo a la tierra y entonces nosotros seremos llevados al cielo y ahí entra la segunda fase del juicio. Porque la primera fase del juicio es aquí. Coloca la responsabilidad final del pecado sobre Azazel, lo destierra a un lugar, a un desierto donde no hay habitantes, porque esta tierra va a ser como un desierto y no va a haber habitantes en el planeta Tierra. Y entonces el pueblo de Dios, según dice Apocalipsis 20, en el cielo va a ser un juicio por 1000 años. ¿Juzgando a quiénes? A los impíos, porque los justos ya fueron juzgados antes de que se cerrara la puerta de la gracia. Va a juzgar a los impíos, Satanás y sus ángeles. Pablo dice en 1 Corintios 6, 1 al 3, dice, ¿no saben ustedes que vamos a juzgar al mundo? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Dice el apóstol Pablo. No puede ser ángeles buenos, porque los ángeles buenos no necesitan juicio. Y la palabra mundo se refiere a los mundanos. No améis al mundo ni lo que está en el mundo. El mundo os aborreció, dice Jesús. Es decir, el mundo son los impíos. El pueblo de Dios los va a juzgar. Y entonces después del milenio, fíjense cómo es de justo Dios.
durante el milenio, Él va a abrir los libros. Ya les voy a reconocer, hermano. Durante el milenio abre los registros para que nosotros podamos entender por qué razón los que se quedaron en la tierra no están allá. Dios sabe por qué no están allá. El juicio no es para Dios. Eso es lo que la gente no entiende. El juicio, ninguna de estas etapas del juicio es para Dios. El juicio es para los habitantes del universo que no conocen todo. Dios sabe todo. Dios podría decir, estos salvos, estos condenados. Y la gente dice, ¿y por qué? Porque yo digo. ¿Qué permanecería en las mentes de la gente? Entre los salvos está Saulo de Tarso. Asesino. Que no hacía sino blasfemar el nombre de Jesús. Y está entre los salvos. Y ese pastor que tan bonito predicaba entre los perdidos. ¿Y por qué? Dios dice, lo voy a dejar todo en blanco y negro. Voy a abrir los libros y le voy a mostrar a todo el mundo. ¿Por qué este grupo se salvó y por qué este grupo se perdió? Y para ver si están de acuerdo en cada caso. Y fíjense que durante el milenio vamos a ver por qué razón algunos que esperábamos que estarían ahí no están. Y por qué algunos que no esperábamos que estuvieran ahí están. Y cuando termine el milenio, todo su pueblo en el cielo va a decir, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Pero fíjense que Dios es un Dios tan grande que Él no va a destruir a los impíos sin que ellos mismos estén de acuerdo de la justicia de su sentencia. ¡Wow! ¿Qué Dios es ese? Después del milenio, Satanás y sus ángeles estarán fuera de la ciudad y todos los impíos estarán reunidos ahí. Y Dios va a mostrar en visión panorámica lo que nosotros vimos durante el milenio. Dios se los va a mostrar a los impíos y a Satanás y sus ángeles. Dice la sierva de Dios que se va a repetir en visión panorámica toda la historia del planeta Tierra, de comienzo a fin. Y la decisión que cada persona tomó dentro del curso de la historia, las oportunidades que cada una de esas personas tuvieron y que rechazaron. Y cuando termine de verse ese gigantesco panorama, este es el clímax del gran conflicto, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis el capítulo 15, versículo 2 al 4, donde dice que se va a inclinar todo el universo. Satanás y sus ángeles van a doblar sus rodillas. Y todos los impíos van a doblar sus rodillas. Y van a decir, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Tú has sido justo en excluirnos de la santa ciudad. Solo en ese momento todo el universo está en perfecta armonía. Los seres celestiales han visto cada caso, dicen Dios hizo bien. Los justos han visto todos los casos, estos salvos está bien, los perdidos está bien. Satanás y sus ángeles y los impíos habrán visto los casos y dicen, justamente Dios nos ha tratado. Solo en ese momento, cuando todo el universo está en perfecta armonía, es que Dios puede destruir el pecado y los pecadores. Pero aún así, fíjense, Satanás se levanta después de arrodillarse. Y como es Satanás, algunos dicen, ¿por qué Satanás va a atacar la ciudad si él ya sabe de Apocalipsis que va a perder? ¿Ustedes creen que Satanás lee Apocalipsis 20? ¿Ustedes creen que Satanás ya sabe que dice ahí que no va a poder con la ciudad y que va a caer fuego y lo va a consumir? Claro que sí. Entonces, ¿por qué va a pelear? Escuchen bien, porque es el diablo. Él alberga hasta último instante que puede contrariar lo que Dios dice. Todo el tiempo ha tratado de contrariar. ¿Acaso él no sabía que la Biblia dice que cuando Jesús naciera, que Jesús lo iba a vencer, le iba a dar el golpe mortal en la cabeza? ¿Él acaso no sabía eso? Claro que lo sabía, pero él dice, de pronto yo puedo contrariar esa profecía. Y hasta último momento él dice, yo voy a poder contrariar esa profecía del milenio. Y dice la sierva de Dios que cuando ve esas muchedumbres fuera de la santa ciudad, que son como la arena del mar, dice. ¿Sabe que la hermana White dice que ese ejército que se prepara para atacar la ciudad es más numeroso? Escuchen lo que ella dice. Ese ejército es más numeroso que todos los números de los soldados en todos los ejércitos que han peleado en todas las batallas en toda la historia del planeta Tierra.
Así de grande es ese ejército. Y dicho sea de paso, ese tiempo entre cuando la ciudad desciende y cuando los impíos son destruidos es mucho más largo de lo que hemos pensado. Mucho más largo tiempo. Eso no es que la ciudad desciende, los impíos, vamos contra la ciudad y ya, no. ¿Cuánto tiempo tomaría organizar un ejército tan numeroso como todos los ejércitos que han peleado en todas las batallas en toda la historia del planeta Tierra? La hermana White dice que cuando finalmente se emprenden para atacar la ciudad, dicen que marchan con precisión militar. Fueron a boot camp. Es decir, hubo un largo periodo de práctica. Y este es el clímax. Después, fíjense que después que se levantan, después de decir justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová, Satanás y sus ángeles se paran, todos los impíos se paran, y Satanás empieza a meterse entre ellos y dice, vamos a atacar la ciudad. Pero ahora todos los impíos del planeta Tierra miran con odio a Satanás. Este es verdaderamente el clímax del conflicto. Los impíos nunca atacan la ciudad. Este es un mito que se ha creado en el adventismo, porque nos gustan los sensacionales. Preparan el ejército y cuando están atacando, entonces Dios, no. Nunca atacan la ciudad. ¿Saben cómo mueren los impíos? Atacando a Satanás. Lean el conflicto de los siglos, el último capítulo, y Ezequiel, la hermana White lo adquiere de Ezequiel 28, 2 al 10. Dice que las naciones iban a desenvainar sus espadas contra la hermosura de tu resplandor. Dice allí, hablando de Lucifer, del mismo personaje. Eso demuestra que los impíos ahora le dan la razón ¿a quién? Le dan la razón a Dios. Si atacara la ciudad, indicaría que no le habían dado la razón ¿a quién? A Dios. Pero el hecho de que atacan a Satanás y sus ángeles ahora demuestra que reconocen quiénes son los verdaderos culpables del gran conflicto. Y entonces Dios en su misericordia llueve fuego del cielo y los consume. Y entonces hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Usted le pregunta a un cristiano por ahí, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Oh, para salvarme a mí. Sí, vino a eso, pero hay un propósito mucho más grande, que es vindicar el carácter de Dios ante el universo. Exonerar a Dios de todas las acusaciones que ha lanzado Satanás en contra de Dios. Ese es el propósito grande del gran conflicto entre el bien y el mal, por el cual Dios ha permitido que el conflicto continúe, para que cuando Dios acabe con el pecado y con el mal, todo el universo esté de acuerdo de que Dios es justo y Dios es amoroso en su forma como trató a cada una de las personas. Y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. Qué gran concepto tiene la Iglesia Adventista del plan de salvación. Es un concepto que tenemos que compartir con el mundo, porque pronto va a empezar el juicio de los vivos. Estamos en el umbral. Y nosotros debemos prepararnos. Y nosotros debemos también anunciar esto y preparar a otros para ese solemne evento del juicio de los vivos. Después de eso ya no podremos alcanzar más a Jesús. Así que, jóvenes, vamos a dedicarnos a lo que realmente es importante. Vamos a dedicar nuestro tiempo a la oración. Vamos a dedicar nuestro tiempo al estudio intenso de la palabra de Dios. Vamos a dedicar nuestro tiempo a testificar a otros. Vamos a dedicar nuestro tiempo para llegar a la iglesia temprano, para la escuela sabática. Vamos a estar allí para el culto divino. Vamos a involucrarnos en alguna función en la iglesia. Activémonos en la iglesia. Reavivamos nuestra experiencia espiritual con el Señor Jesús, porque el tiempo es corto. Oremos. Padre, te damos gracias por el maravilloso cuadro del plan de salvación que tú nos has dado como pueblo. Pero Padre, no es suficiente conocer estas cosas, sino que necesitamos tomar los pasos del santuario. Necesitamos aceptar la vida perfecta de Jesús en nuestro lugar.
Necesitamos aceptar su muerte. Necesitamos aceptarlo como intercesor. Necesitamos reconocer que será nuestro juez. Ayúdanos, Señor, a entender todos estos pasos y cómo nos impactan a nosotros personalmente. Te ruego, Señor, por esta juventud que se haya reunido aquí. Padre, esta juventud tiene la energía y la fuerza para terminar tu obra en esta tierra. No permitas que Satanás distraiga a esta juventud. Te ruego, Señor, que les des el enfoque de activarse en tu obra y de ayudar a terminar, donde quiera que ellos se encuentren, la obra con las personas que se encuentran en su ámbito de influencia. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.